Nico Pirri. Sí. Vamos con Este informe. este gran informe. Sí, que Una habla creatividad. de Bielsa y sus renuncias. Sí, señor, interesantísimo. Le voy a presentar el nexo, escuchamos la palabra y doy de nuevo un contexto. Pero me vas diciendo Te voy explicando en todo. cada momento. La primera Dale. renuncia de Bielsa ¿Sí? se da en el año 2004 en Argentina, después de los Juegos Olímpicos. No estaba audible el audio de Bielsa, así que traslado lo que dijo. El 2004 en Argentina estaba complicado. estaba fulero. Pero una de las cosas que marca puntualmente es que se quedó sin energías Sí. y que considera que después de este gran logro deportivo, de haber conseguido en el 2004 la medalla, decide dar el paso. Agregamos algo. Bielsa venía de ganar la eliminatoria de punta a punta para Corea y Japón. En el Mundial, Argentina queda eliminado en primera fase. Fue un rotundo fracaso. Pero la AFA lo ratificó en el cargo. Siguió dirigiendo. Gana los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en Atenas. Sí. Y ahí toma la decisión de irse. Correcto. Con obviamente todo su cuerpo técnico, según veían los distintos informes, en contra de esta decisión. Después llega el momento de Chile, que esto es lo que decía Bielsa. Recordemos que Bielsa tiene un conflicto puntual con gente que estaba en la Federación Chilena y toma la decisión de irse. ¿Qué hace él? Convoca una conferencia de prensa y manifiesta su salida. Los requisitos que exige el contrato que me liga la NFP para hacer efectiva la renuncia. El jueves tomé la decisión y hoy la anuncié. Yo coincido y lamento lo de la telenovela y los capítulos y el hastío y el cansancio, pero sinceramente yo no me siento responsable de eso. Sergio Jadwe actuó para que yo entendiera que no debía confiar en él. Hizo que llegara a los medios de prensa información diferente a la real. Eso es exactamente así. Haber dicho que yo puse condiciones, yo nunca, no negocié, no propuse, no solicité condiciones nuevas, solo escuché. En definitiva, deformó la realidad para disponer al público en contra mío. Este fue un procedimiento organizado, el que lo ejecutó, el que lo comandó es el jefe de prensa. De que la selección chilena. Claro, esto fue en Chile, en plena eliminatoria. Simplemente fue cuando renuncia Marcelo Bielsa a la selección chilena, pero también se da una particularidad que recuerdo perfectamente. Quien lo llevó a Marcelo Bielsa a Chile había sido Harold Mike Nichols, Sí. que era el presidente en aquel momento de la federación. Cambia el presidente, el respaldo lo tuvo Sergio Jadwe, con quien él ahí argumenta la razón por la cual toma la decisión. Jadwe, según Bielsa, dio informaciones que estaban totalmente contrarias a lo que él decía y la relación estaba rota. Entonces, cuando en Chile me acuerdo que se decía que si Mike Nichols no ganaba, no era nuevamente el presidente de la Federación Chilena, seguramente iba a terminar con Bielsa fuera de la selección. Sí, Bielsa, que en esa conferencia tiene una duración de aproximadamente una hora, da explicaciones puntuales, habla de que se ha dicho públicamente cuánto él percibía de salario de Chile, que rompía la vulnerabilidad de una persona a la hora de saber, por ejemplo, los aspectos económicos, de cómo vive, de qué deja de hacer. También habla y dice, y que era un detalle muy, muy interesante que marcaba en la conferencia de esa hora, que él iba a prescindir de ese dinero que había, que tenía que recibir en caso de una posible desvinculación, con esa decisión de él renunciar. Claro. Era una de las cosas que marcaba Bielsa sobre todo lo que se vivió. Pero él marca persecución. Exacto. Y que le querían poner en contra a la gente de Chile. Renuncia. Y renuncia. Con la diferencia que en Chile lo aman en general. Sí. O sea... en Argentina también. No, en Argentina hay gente que lo quiere y gente que lo odia. Es como que. Pero en Chile te diría que es casi unánime. Ahora cuando estuvimos en Santiago en el partido Uruguay-Chile y en otros momentos, había chilenos en la puerta del hotel de Uruguay solamente por Bielsa. Bueno, esto sucedió entonces en el año 2011, lo otro en el 2004. Después llega Athletic de Bilbao, hay una salida de común acuerdo. Él llega, pero le va bien en el Bilbao. Le va bien. Él llega a la final de la Europa League y la pierde con el Atlético de Madrid.
pero el Bilbao llegó a la final de la Europa League. Ahí cumplió el periodo 2011-2013, ahí no hubo ninguna convocatoria de prensa, se dio la finalización del contrato y listo. Y se da después la llegada al Olympique de Marsella. El Olympique de Marsella le puede pasar lo que le pasó a Rodri hoy, o le puede pasar a Rodri hoy. ¿Por qué? Él convoca a la conferencia de prensa después de la derrota frente al Caen, responde todas las preguntas, dando explicaciones, si en el Marsella me va mal, o está mal por esto, está mal por lo otro. Al término de la conferencia dice que renuncia. O sea, primero da todas las explicaciones del porqué del presente del Marsella y dice lo siguiente cuando justamente cierra esa conferencia de prensa en Francia. Yo acabo de renunciar al cargo que tengo en Olympique de Marsella. Yo contesté todas las preguntas que me han hecho porque quise respetar el partido que acabábamos de disputar. Algunas preguntas que apuntaban al futuro también las contesté, pero de manera superficial. Mi renuncia se la transmití al presidente a través de una carta que le entregué antes de venir a hablar con ustedes. Yo también en la carta le comuniqué que deseaba hacerla pública para explicar mi decisión. bueno, ahí es cuando renuncia Nico Correcto, al Olympique de Marsella. Que después de responder todas las preguntas de la actualidad del equipo tras la derrota con el Caen, responde esto. Después se da la llegada a la Lazio. Con la Lazio se da un hecho muy curioso. No termina de asumir, no termina de dirigir. Él presenta un comunicado oficial donde dice que renuncia debido a que no está de acuerdo con la política de contrataciones del equipo italiano. Ni siquiera la dirigió. Ni siquiera la dirigió, ahí no hubo ni conferencia, no hubo nada, simplemente subió un comunicado y listo. Y después llega el Lille, donde también él está en el año 2017, pasa un momento donde los resultados no se dan, y él convoca una conferencia de prensa post partido. Porque en Francia en ese periodo, en el de Marsella y en el del Lille, no eran obligatorias como habitualmente pasa hoy en día en el fútbol. Él da una conferencia de prensa normal y en un momento un periodista le pregunta si va a renunciar y ahí se calienta Bielsa y responde lo siguiente: que no me voy a ir aunque peleemos el descenso, toda la liga. Je ne m'en irai pas d'ici, même si nous devions lutter pour le maintien durant tout le Salvo que championnat. me echen, ¿me entiendes? Eso no se lo puedo garantizar. Sauf si l'on me démet de mes fonctions, et ça je ne peux Y pas para decir garantir. semejante aseveración, Et pour émettre une telle affirmation, lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar. y ahí en el Lille La frase. su visión totalmente opuesta a las anteriores, ¿no? No, pero está, pero contundente. La historia termina que después lo echaron. ¿Lo echaron? Lo ¿Cuánto terminan tiempo después? No echando. sabemos. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo después? No sabemos. No, creo que dos partidos, tres partidos. Bueno, pero él aclara, salvo Sí, que, no, me no, echen, que me echen. salvo que me echen. Yo irme no me voy. Te digo para que tengas Y en voy a cuenta hoy aguantar- cuando le pregunte Y voy a aguantar todo que no lo te que, conteste no, así. seguro. y voy a seguramente. aguantar todo lo que tenga que aguantar, ¿no? Sí, sí, sí. Y después el otro equipo es el Leeds, que es cesado, pero no hay conferencia de por medio ni nada. Le transmite después un partido la realidad del equipo, que no es la mejor. Tiempo después de esas declaraciones es cesado, pero no hay una conferencia como si se mostró en estos casos anteriores. O sea, Bielsa, lo curioso y balance final, a mi entender, de este informe es: Bielsa es crítico de la prensa muchas veces, pero convoca a la prensa para también comunicar este tipo de decisiones, ¿no? Bueno, sí. Más allá de eso, pero bueno, hasta ahí entonces las renuncias que ha tenido Bielsa. Así que cualquiera de estos escenarios nos podemos encontrar hoy. Hoy, por ejemplo, como esta respuesta del Lille, o Se puede calentar con alguno. o puede responder todo normal y decide irse al final, decir que se va al final, como la del Marsella, o puede arrancar la conferencia, como en Chile o en Argentina, diciendo me voy. Me voy, claro. Está simplemente esto que acaba de poner al aire Nico, es para que, o sea, en resumen, veamos situaciones similares, más allá de los momentos, de la etapa, de qué equipo, en este caso es una selección como también dirigió a Chile, pero las maneras que ha tenido Bielsa de anunciar que se va o que se queda o que se calienta porque alguien le pregunta si
piensa renunciar, como pasó ahí en el Lille. ¿Algo más, Nico, con respecto a esto? Eso Bueno, principalmente. buenísimo. Simplemente para que les presentamos los posibles escenarios de la noche de hoy con Bielsa. Todo puede pasar, pero pueden pasar estas reacciones también para un lado y para el otro. Hoy no va a haber traductor. Hoy no. Que alguna vez se ha ese. calentado Hoy- con traductores. Bueno, sin ir más lejos en Malasia. Sí, pero me acuerdo en el Leeds, en Inglaterra, un día el tipo... No, usted está traduciendo mal, empezó. Usted Claro. está diciendo cosas que no son. Very difficult, no. Él no Por sabe supuesto. expresarse, pero escuchar Sí. sabe todo. Por supuesto que va a estar acá la conferencia, ¿no? A las 8 de Sí, la noche. sí, vamos Desde a las tener 7 de la tarde, gran transmisión. programación especial aquí en Sport 890.